Buenos días, mi nombre es Martín Barrera, voy a ser su profesor de Derecho Laboral. El día de hoy vamos a ver lo que viene a ser la evolución histórica del derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? El derecho laboral es la rama del derecho que se encarga de regular las relaciones entre el trabajador y el empleador. Este derecho surge cuando se da una relación laboral, que a su vez es cuando una persona contrata a otra para realizar algún trabajo durante un periodo prolongado de tiempo. Ahora, el derecho laboral comienza a tomar fuerza aproximadamente entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En este periodo se dio lo que viene a ser un punto de partida para lo que viene a ser una especie de desarrollo de la conciencia sobre las necesidades de la sociedad, más allá de la clase burguesa, la que por ese entonces fueron derrocados. Ahora, esto sucede debido a que en París se encontraba en lo que podríamos llamar hoy en día una especie de recesión económica donde tenían más de 600.000 personas y el 33% de estas personas eran desempleados. Algo que empeoró esta situación es que en un periodo de 20 años, entre 1770 y 1790, se aumentó en un 65% lo que viene a ser el precio de los alimentos. Y en ese mismo periodo de tiempo, el salario que hubieran tenido esas personas en ese momento solamente había aumentado un 20% en el mismo lapso de tiempo. Ahora, esto junto a las condiciones de trabajo insalubres y riesgosas que produjeron lo que viene a ser la industrialización, creó una conciencia de la clase trabajadora, dando así el inicio de huelgas y formando lo que son sindicatos. Ahora, las primeras leyes laborales que surgieron se dieron a finales de lo que viene a ser el siglo XXI, en la que se creó lo que viene a ser el seguro por enfermedad y también se creó lo que viene a ser el seguro por accidentes de trabajo. Posterior a esto, en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, que tiene como objetivo proteger y promover los derechos del trabajo, siendo este incluso reconocido como un derecho humano posteriormente en lo que viene a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, bien, basándonos en lo expuesto hasta este momento, ¿cuál creen que sea la importancia del derecho laboral en lo que viene a ser la sociedad actual? Ahora, bien, van a realizar en sus casas un ensayo que tenga un aproximado de entre 300 palabras mínimo a 500 palabras máximo sobre lo que viene a ser la evolución del derecho laboral que van a tener que entregarme posteriormente. Ahora, las fuentes del derecho laboral. Existen cuatro fuentes que se podría decir que son las principales del derecho laboral, que son la Constitución, que viene a estar formado por los derechos civiles, en los que está el derecho del trabajo, los tratados internacionales, que son los convenios entre países y organizaciones para regular de manera conjunta lo que viene a ser la normativa laboral y de esta forma tratar de garantizar de que haya una especie de equilibrio. Después vienen a estar las leyes, que son las disposiciones legales que regulan las condiciones y las relaciones de trabajo. Y finalmente los decretos, que son los contenidos normativos que deben de ser cumplidos por todos los ciudadanos. Ahora, si esto lo vemos desde un punto de vista, digamos, de la pirámide de Kelsen que tenemos aquí al lado, el orden de importancia de esto es la Constitución, luego están los tratados internacionales, después las leyes y finalmente los decretos. Son su nivel de importancia, por lo tanto, se puede decir que un tratado internacional no puede tener mayor validez o no puede pasar por encima de la Constitución, por así decirlo. La interrupción de la jornada laboral. Lo que es la interrupción de la jornada laboral. Desde el inicio del presente siglo, las legislaciones laborales de la mayoría de los países establecieron como obligatoria la concesión de lo que viene a ser una especie de intervalo mínimo de tiempo dentro de la jornada de trabajo, justamente para que el trabajador tenga un pequeño reposo o para que se pueda alimentar. Este intervalo tenía como duración mínima una hora y por lo general después de este seguía un periodo interrumpido de entre 4 a 6 horas de trabajo. En la actualidad, debido al crecimiento de las ciudades y las grandes distancias que se deben de recorrer de un punto a otro, que tiene que estar trasladándose el trabajador, se ha establecido lo que viene a ser una sola jornada para, digamos que, base para todos los trabajos, que viene a ser la jornada que conocemos de 8 horas diarias y una hora de descanso de intermedio, por así decirlo. Ahora, el descanso semanal. La obligación de dejar de trabajar un día por semana originalmente estuvo ligada con un precepto de carácter religioso en el que se ponía que los sábados eran un día santo. Posteriormente la iglesia movió esto al domingo. Pero no es algo, digamos, que nos importe mucho en este momento.
Ahora, durante la época medieval, perdón, el descanso dominical fue aceptado y practicado, pero fue casi abolido por el maquinismo, que viene a ser el momento en el que se estaba exigiendo a los trabajadores un trabajo ininterrumpido, donde tenían que estar operando las máquinas para poder sacarle a esta el mayor provecho posible. Ahora, por este caso se podría decir que no se estaba respetando lo que viene a ser el descanso semanal, porque lo que se creía es que las personas tenían que trabajar hasta donde su cuerpo aguantaba. Ese era el mínimo que tenían que estar trabajando, y los contratos muchas veces se aprovechaban de esto y trataban de establecerlos de esta forma, donde existían jornadas laborales hasta de 16 horas, que es una locura. Ahora, en la actualidad, el descanso semanal está admitido, consagrado e impuesto como una obligación. En la mayoría de los países del mundo se considera que no basta con los periodos de descanso de por la tarde y por la noche para que el trabajador pueda recuperar sus energías. Por lo tanto, vemos que en muchos países se da un día a la semana libre, y en algunos este periodo no solamente es de un solo día, sino hasta de 2 días, como puede ser en algunos casos de algunos trabajos, por lo menos que podemos ver aquí en Panamá. Ahora, el descanso anual o las vacaciones. Las vacaciones anuales son de inspiración o aplicación reciente. Si bien la adopción de una vacación anual se habla de estas desde 1872, no fue hasta el inicio del siglo XXI donde se comenzó a aplicar. Y el primer país que legisló esta materia fue Brasil, por la ley del 11 de noviembre de 1920. Ok, para finalizar, lo que vamos a hacer ahora es una pequeña actividad donde vamos a debatir lo que vienen a ser los puntos de inflexión del derecho laboral. ¿Por qué ustedes consideran, o cuáles ustedes creen que han sido los avances más significativos en el derecho laboral de los anteriormente expuestos, y por qué?